Después de comer siempre es un poco mala, así que para no molestar a los Sí. compañeros. El tema de la voz es para susurrar y no despertar a la gente. Vale, entonces. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos. Vamos a intentar compartir, como el título de la charla sugería, nuestra experiencia implementando valores y principios agile en un contexto tan aparentemente distinto como el de el retail en alimentación. Yo me llamo David Gómez, trabajo y trato de desarrollarme como persona y como profesional en Thinking with You y voy a intentar acompañaros junto con Carlos en este camino. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Además, bueno, extender este agradecimiento a vosotros porque yo no vengo del mundo Agile puro, yo trabajo en recursos humanos. Soy el que lleva la parte de transformación digital de personas en Grupo Día. Y bueno, desde hace unos meses pues estoy inmerso en esta aventura que supone trabajar de la mano de Thinking y con David. Y bueno, aunque he trabajado muchos años en varias compañías, principalmente de tecnología y de retail, pues estoy en un proyecto ahora pues apasionante, ¿no? Y estamos implementando nuevas formas de trabajar en diferentes ámbitos y está siendo muy enriquecedor. Así que cuando quieras. ¿Comenzamos? Sí, antes de nada también deciros que bueno, yo vengo en representación de Fernando, no ha podido venir, entonces lo siento mucho, el club de fans de Fernando, que al final estoy yo, pero bueno, vamos a intentar dejar el pabellón bien alto, ¿vale? Así que comenzamos. Bueno, pues ¿qué es Grupo Día? Bueno, creo que todos conocemos esta cadena de supermercados, ¿no? Además en esta foto podemos ver el nuevo modelo de tienda que tenemos, que es el modelo de Día & Go. Es un modelo de convenience store que al final son las tiendas que lo que nosotros llamamos tiendas de proximidad, suelen estar ubicadas en el centro de las ciudades. Y bueno, el target de clientes es diferente, ¿no? al modelo tradicional de venta que hacíamos. Para continuar con algunos datos, deciros bueno, que Grupo Día es una multinacional española que es del sector retail de alimentación, distribución en alimentación, que está fundada hace ya casi 40 años, o sea que ya tenemos bastante recorrido, que estamos presentes en 4 países, que son España, Portugal, Argentina y Brasil, que tenemos 7.400 tiendas, de las cuales la mitad pues son franquiciados. Digamos que la compañía tomó hace unos años un nuevo rumbo, derivando varios de nuestros negocios al negocio de franquiciados, que es una opción muy rentable para la compañía, ¿no? Y bueno, y tenemos 42.000 trabajadores en todo el mundo, en esos 4 países. Entonces, como os podéis imaginar, hay una cultura organizativa ya desde hace muchos años en la cual estamos trabajando. Día, además de Día como lo conocemos, el supermercado Día, tenemos varias enseñas. Tenemos la enseña de Clarel, que probablemente suene, que es cuidado personal, cosmético y cuidado del hogar. Tenemos la enseña de La Plaza, que ahora vendemos productos frescos y perecederos. Y bueno, y luego tenemos un negocio que se llama Cash and Carry, o Max Descuento, y que está más orientado a profesionales. Al final es pues venta, ¿no? de empresas, de hostelería, por ejemplo. Y bueno, y deciros que es un sector muy desafiante porque está cambiando mucho. Ya sabéis que Amazon está también intentando meter ahí la mano, ¿no? En todo este negocio y bueno, yo creo que están entrando nuevos players. Por ejemplo, ahora el BBVA está vendiendo producto perecedero, producto fresco, está vendiendo carne, ¿no? ¿Quién iba a decir hace años que un banco podía vender carne? Pues sí, eso ya está sucediendo. Entonces, ante la aparición de estos nuevos players, ante la mejora de los sistemas de distribución, ¿no? Y ante la reducción de esos márgenes que tenemos, digamos que estamos en un entorno bastante desafiante. Luego os contaremos unas claves más, pero vamos, esto para situaros un poco como contexto. Entonces, ¿cómo se comenzó con estas prácticas ágiles en Día? Hace ya tiempo comenzaron en unos contextos más bien de IT, son áreas eminentemente técnicas, de desarrollo web, etcétera, etcétera, y en las que se respetaba la estructura existente. No se generaban equipos independientes propiamente dichos, sino que se respetaban las relaciones jerárquicas que ya existían antes de estas iniciativas, ¿no? El mindset era eminentemente agile y se utilizaba sobre todo el framework de Scrum y alguna iniciativa, alguna práctica de escalado, ¿de acuerdo? El modelo conceptual es muy, muy sólido, precisamente por estar vinculado a esta parte técnica. Es un modelo conceptual que nos encontrábamos que estaba bien construido y contaban con acompañamiento profesional externo de algunos compañeros de otras organizaciones, ¿de acuerdo?
Bueno, aquí también, aparte de lo que decía David, ¿no? El desarrollo de producto de IT más tradicional, sí que nosotros a raíz de esas primeras pruebas que estábamos haciendo hace ya un par de años, hablando con Thinking, que es también quien nos acompaña en todo este proceso, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos llevar estas metodologías, ¿no? Esta forma de hacer las cosas a negocios en los que al final el cliente tenga un peso fundamental, esté totalmente basado en negocio? Ya no solo a nivel product owner que sean los stakeholders, sino que todas las decisiones de ese equipo se puedan tomar en base a las necesidades del cliente, ¿no? Y de ahí nacieron estos equipos, ¿verdad, David? Sí, efectivamente. Lo que se intentó crear, o por lo menos la directiva que venía desde las capas ejecutivas, era intentar dar ese paso más, dar un paso más adelante, generando equipos que estuvieran desconectados con la estructura preexistente. ¿De acuerdo? Se cortaron las líneas jerárquicas y las líneas de dirección, por decirlo de algún modo, y las personas que pasaban a trabajar en estos equipos ágiles trabajaban como equipos autoorganizados, etcétera. Entonces, la orientación, como decía Carlos, era eminentemente a producto y basada y apoyándose en los principios y valores de las metodologías ágiles, o bueno, del mindset agile. Los equipos son tres. Empezamos con un equipo de una aplicación de tiendas para precisamente ayudar a la gestión del stock y la gestión de las personas que trabajan en esa tienda. Una aplicación para franquicias que tiene un cometido ligeramente distinto, pero va muy a la gestión. Y una aplicación para clientes, en la que se contienen los cupones, las ofertas, esta tarjeta de fidelización que todos hemos encontrado, ¿no? Poco tiempo después se amplió al equipo de e-commerce y otras iniciativas que podéis ver ahí un poco, ¿no? Al final se fue ampliando en paralelo. Eso es. Digamos que, bueno, creamos un equipo, también tenemos un negocio de venta directa a otras empresas a través de otros países, de otros mercados. Ahí está el equipo de B2B, que también están haciendo pues cosas desde este nuevo enfoque, desde estas nuevas formas de trabajar. El equipo de robotización, también como sabéis, todo el tema robótica en nuestro sector, en el sector retail, es vital para el futuro del negocio. Y MDA, que es un proyecto también bastante gordo que tenemos ahí entre manos. Vale, entonces, bueno, pues tras esa primera fase en la que habíamos probado con los equipos de apps cómo podíamos trabajar estas nuevas metodologías, nos preguntamos, porque nosotros ya estábamos viendo como algunos beneficios muy claros, ¿no? En áreas de comunicación, de coordinación, de empowerment de los equipos. Entonces decidimos preguntarle a, bueno, en este caso fue a Thinking, aunque es verdad que también tocamos a muchas puertas, ¿no? Y aquí os pondría el ejemplo de las típicas consultoras que te presentan un dossier de 300 diapositivas y te dicen, te cobramos una pasta, pero te hacemos aquí un proyecto con 2 consultores senior, 2 junior y vamos, el megaproyecto para convertir todo el área comercial en Agile, ¿no? Y nos parecía como que eran como aplicaciones muy estándares y que se aplicaban poco a lo que nosotros realmente necesitábamos. Somos un negocio muy peculiar, como habéis visto somos 42.000 empleados, 7.000 tiendas, un negocio enorme y difícil de gestionar, entonces necesitábamos algo mucho más creado para nosotros, mucho más ad hoc. Y en esa flexibilidad, hablando con Thinking, con Diego, con David, pues nos propusieron, ¿no?, que este enfoque fuese de su mano y fuese acompañado por ellos. Entonces, ahí fue cuando extraímos cuáles podían ser todas las cosas buenas de trabajar con metodología Agile que podíamos llevarnos al core de nuestro negocio. Y salieron, bueno, pues ahí hemos puesto unas cuantas. Os podéis imaginar que yo creo que a cualquier equipo de cualquier área, sea comercial, IT o cualquier negocio de cualquier compañía, todas estas cosas te interesan, ¿no? Y de ahí nació esa idea. Desde luego que el negocio tiene una necesidad muy intensa de enfocarse en cliente. Querían pegarse mucho más a su cliente, que es al final el que está poniendo y quitando esos pasos en la estrategia, ¿no? Es el que está decidiendo hacia dónde nos tenemos que orientar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, empezamos a trabajar en este modelo y empezamos a ver que precisamente ese cambio, cuando se comunicaba a las áreas de negocio que te demandaban eso que enseñaba antes, demandaban foco en cliente, comunicación, agilidad en la toma de decisiones, y cuando les proponíamos hacerlo basado en principios y valores de Agile, decían, ya bueno, pero al final no es algo connatural a su forma de hacer negocio. Les resultaba algo ajeno, en cierta medida. Entonces decían, ¿y cómo puede operar esto con lo que hacemos hoy? ¿Cómo puede afectar, ¿no? Y surgían, en cierta medida, una serie de temores o de cautelas, ¿no? Una de ellas es esa pérdida del sentido de dirección, ¿no? Decía, sí, estamos acostumbrados a gestionar nuestro negocio de una manera determinada, y si ahora metemos esta nueva forma de organizarse, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? No vamos a saber hacia dónde ir, no vamos a tener tanta dirección, ¿qué puede pasar, ¿no? Otra es la falta de eficiencia. Nosotros ponemos
Todos nosotros ponemos el foco en personas e interacciones y procuramos contar para el momento de la decisión con cuantos más intervinientes, mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces eso produce una reacción como de sensación de falta de eficiencia. Hombre, entonces si tenemos que hablar todos, tenemos que co-crear todos, todo tiene que ser como asambleario, ¿no? Y había como ese temor y que se va a convertir esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que siga siendo eficiente o que sea más eficiente aún? Y desde luego al final existía el temor o la cautela de qué va a pasar si vamos a tener una pérdida de control. Y no una pérdida de control en un sentido peyorativo, sino que decimos a dejar de estar controlando cuáles son esas ruedas o esas palancas que nos van a permitir actuar sobre el negocio, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ya no vamos a tener ese sentido directivo tradicional. Sí, luego también, permíteme matizar, David, ahí también hay una pérdida de control en el ámbito más peyorativo de la palabra, es decir, como os podéis imaginar, en nuestra compañía hay jerarquía, o sea, en todas las compañías tenemos jerarquía, mayor o menor, ¿no? Pero en día hay un componente cultural muy, muy importante que es pues la toma de decisiones, ¿no? Y la escala jerárquica. Entonces, yo creo que hay una pregunta aquí y creo que es un reto importante, sobre todo para los que trabajamos en recursos humanos. Quizás entiendo que vosotros pues no estáis tan metidos como los que estamos en recursos humanos en este tema, pero ¿qué vamos a hacer con los mandos intermedios en el futuro? Es decir, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están ahora mismo tomando decisiones en organizaciones en las que si estamos empoderando a los equipos, cuál va a ser su rol, ¿no? En el futuro? Y esta es una pregunta y un reto al que tenemos que responder más pronto que tarde. Sí, entonces, claro, con todas esas características en juego decíamos, ¿y cómo nos planteamos esto? ¿No? Porque parece que el enfoque clásico es decir, venga, pues ahora me voy a dedicar a gestionar eso que llamamos resistencia al cambio. Vale. Claro, nosotros, esto parece que es consabido y que existe cambio y resistencia al cambio. Nosotros apostamos por un enfoque alternativo. Viene un poco también desde cómo somos y desde cómo planteamos las intervenciones con las empresas y con las organizaciones con las que colaboramos. Y es que nosotros entendemos que las organizaciones, una empresa que lleva, por ejemplo, 40 años en el mercado y que ha sobrevivido durante ese tiempo, porque vengamos nosotros a proponer esa transformación, a proponer ese cambio, de repente el enfoque de todas las personas que trabajan allí va a ser ir en contra de ese cambio. Nosotros pensamos que existe esa dicotomía, no es cambio versus resistencia al cambio, sino que sería más cambio versus continuidad. La gente lleva trabajando muchos años. Hay directivas, hay directivos, hay gente que está trabajando en labores administrativas, en labores más de tocar tejido, que llevan trabajando mucho tiempo y que de repente no van a orientar y van a enfocar todos sus esfuerzos en ir en contra de lo que estamos proponiendo nosotros. Entonces, proponíamos también un enfoque alternativo, que quizá sentimos que es un poco más respetuoso con lo que opera en la realidad, que es como que la gente hace las cosas porque las hace y porque cree que es lo mejor que pueden hacer, por la compañía, por sí mismos y por acercarse al cliente. Entonces, es un enfoque ligeramente distinto, pero que nos conecta mucho y por experiencia nos viene funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Eso, gestionamos cambio versus continuidad. Realizamos las propuestas, operamos ese cambio de una manera natural o de una manera orgánica, que no sea algo dirigido o algo directivo, porque en realidad tampoco hemos visto que funciona así. Al final las cosas cambian y van cambiando de una manera que tú no puedes controlar. ¿De acuerdo? Y aquí decidimos jugárnosla. Es decir, una de las primeras cosas que nos planteamos cuando empezamos a analizar ese nuevo tablero de juego era que si queríamos que esto funcionara y si queríamos que se generaran sinergias y que la orientación de los equipos fueran en la misma dirección o en un sentido de dirección o de horizonte común, debíamos trabajar en los objetivos y deberíamos poner los objetivos comunes. Quizá si nos vamos a un plano un poco más teórico y un poco más académico, podemos pensar, está claro y como todos conocemos, que hay otras cosas que no es ese enfoque simplista de decir, si quieres que algo pase, pónselo en los objetivos. Vale, eso es lo corto que hemos visto toda la vida. Nosotros no apostábamos por eso, pero entendíamos que con el contexto que tenía en ese momento era un buen punto de partida y un buen quick win que conseguir. De momento, vamos a poner esto. Y en paralelo, vamos trabajando en las otras cosas. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues una buena manera que se nos ocurría era comenzar con un piloto. Comenzamos con un equipo piloto que nos permita testear y ver qué es lo que está funcionando y cómo va operando, aprender, iterar, adaptar. ¿De acuerdo?
Nosotros siempre decimos así internamente, medio de coña, que al final el modelo que estamos implementando al principio se va a parecer al de dentro de un año como un huevo o una castaña. Y ojalá operemos muchos cambios porque nos estaremos adaptando a cuál es la realidad cambiante y constante. Sí, sobre todo destacar que en las empresas, como decíamos antes, ¿no? Por toda la diversificación, por todo lo que estamos viviendo, desde mi punto de vista, que ya os digo que yo soy relativamente nuevo en todo esto, los enfoques puros no tienen sentido en tanto y cuanto no sabes qué es tu sector lo que te depara, ¿no? Y ahí esa flexibilidad y esa adaptabilidad, nosotros empezamos, como decía David, muy por lo básico. Oye, vamos a trabajar con una familia. ¿Cuál es la familia con la que podemos arrancar ya entregando producto desde el primer momento? Vimos que la familia que tenía más autonomía, más libertad, más toma de decisiones, se concentraba más en un equipo pequeño de gente, era droguería, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue la manera de llevarlo a la práctica, pero claro, las reglas que le hemos metido entre medias, que ahora también explicaremos, han ido desde lo más básico y han ido evolucionando, ¿no? Durante estos últimos meses. Pero ese era el enfoque que tenemos que hacer, mucho más, no sé cómo decir, mezcla, ¿no? Sí, de enfoques. sí, es un poco, pero también desde donde solemos trabajar en estas iniciativas, que es desde el foco en la necesidad y no en la solución. O sea, nosotros no entendíamos que había un modelo que pudiéramos exportar o un modelo talla única que fuera válido para todas las organizaciones. En alguna de las charlas que hemos escuchado y a las que hemos atendido de otros compañeros se hablaba de que si el modelo Spotify, el modelo Airbnb, hay modelos que han sido muy válidos y que han sido tremendamente valiosos para el contexto concreto y para la situación concreta y las necesidades concretas de esa organización. Entonces, nosotros tomamos como referencia no solamente esos modelos alternativos, sino cuestiones que han funcionado de los modelos tradicionales y en realidad procuramos estar abiertos a todo y crear, basándonos en la necesidad otra vez y no en la solución, lo que pueda ayudar de mejor manera y contribuir al éxito de esta transformación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues como decía Carlos, seleccionamos esa parte del surtido porque nos parecía, primero, o sea, tiene toda la importancia, tiene todo el sentido, perdonadme, que lo hagamos en un entorno controlable y que tuviera características que se pudieran extrapolar, ¿vale? Que los aprendizajes que extraigamos de ahí fueran aplicables a lo que fuéramos a crear para lo subsiguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues teníamos unos equipos que son equipos de compras de marca nacional, que es las marcas habituales que todos tenemos en el mercado, que podemos comprar en cualquier parte. Un equipo de compras de marca propia, que es quien desarrolla esto que llamamos marca blanca. Y por supuesto los equipos de ventas, que están divididos en las enseñas que nos enseñaba o que nos mostraba Carlos antes. Y luego tenemos dos equipos, GES y desarrollo comercial, que trabajan dando un soporte muy fuerte a esos equipos de compras y de ventas. De ese modo, no teníamos cubierta entera toda la cadena de entrega de valor comercial, pero sí que teníamos la clave. Por supuesto que en la cadena de valor intervienen otras áreas y otras personas que necesitan ser tenidas en cuenta. Pero como equipo núcleo, nos parecía que eso contenía suficiente la cadena de valor. También, David, por dar un poco de contexto, porque es verdad que nosotros lo vemos en el día a día y lo tenemos muy integrado, pero en abril de 2017 el grupo, digamos que le dio una vuelta a su estructura comercial y nosotros, como empezamos a diversificar nuestro negocio, a tener diferentes enseñas, digamos que separamos las diferentes unidades de compras. Compras son los que negocian con los proveedores para luego vender los productos a través de la gente de ventas, ¿vale? Explico esto porque quizás a veces para nosotros es el ABC, pero no es tan evidente. Entonces, en ese momento en el que hicimos unos cambios en la estructura, separándolos por enseñas, pues como todo cambio surgen ciertos roces entre las personas, ciertas diferencias, y durante este año y pico, desde abril de 2017 que os decía, esas diferencias también han hecho mella, ¿no?, en algunas relaciones entre interequipos, ¿no? Entonces, ahora al crear este nuevo equipo que decía David, lo que hacemos es volver a juntar a gente que había estado separada anteriormente. Entonces estás creando una isla dentro de un mar que funciona de otra manera diferente, ¿vale? Y esto también nos lleva a unas connotaciones, a unos aprendizajes que más tarde comentaremos y que creo que son relevantes y que son importantes de tener en cuenta antes de plantearte hacer algo de eso. GES, bueno, la parte de GES es una consultora de Oliver Wyman, que son los que se encargan de mejorar el surtido, es decir, que los clientes que llegan a nuestras tiendas encuentren el producto que buscan. Y para eso se hacen estudios de mercado, se dice, oye, ¿cuál es el producto que demandan y que hay faltas de stock o que no está en la configuración del surtido? Ellos se dedican a meterle una pincelada extra ahí a esa parte para que sea el surtido óptimo para el cliente.
Entonces, como podéis ver, el equipo era totalmente multidisciplinar, eran de varias partes de la compañía, de varias áreas. Entonces, las principales barreras que nos encontrábamos era llamarles a sus directores, oye, que nos vamos a llevar a Pepito, a Fulanito y a Menganito a trabajar juntos en una zona que es una zona completamente diferente al resto de la compañía porque el espacio ya invita a unas energías diferentes, a compartir, a comunicarse, están todos en la misma mesa. Entonces, imaginaos y poneos en el lugar de pensar, joder, es que esto es algo muy revolucionario en una empresa, como os decía, en la que la cultura, la tradición pesan ya de hace muchos años, ¿no? Eso. Claro, entonces nos parecía que un poco también trayendo lo que comentaba antes Carlos, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasa con esa sensación de pérdida de control? ¿Qué pasa con, oye, que me estás quitando, aparte de mi equipo, que yo abro la puerta del despacho y les tengo a todos en sus isletas trabajando? Entonces, de repente, joder, obviamente los directores confían en el desempeño de las personas que tienen a su cargo, pero vaya, la sensación de eco y la sensación de ¿no? un poco como de abismo es notable, ¿no? Y pese a las buenas intenciones de los jugadores en este campo, sales y ya no les tienes y dices, bueno, no sé, sí, están en la zona, ¿no? Lo que llamamos la zona, están en la zona, sí, están en la zona, pero no sé, veo el resultado del trabajo, pero no les tengo, no sé qué pasa, ¿no? Entonces formamos también un comité de apoyo que está formado por directores. Veréis, lo que hicimos fue tomar sus directores y directores de directores y ponerles a trabajar también como equipo. Formaron un equipo que no es un equipo que está junto en el día a día, como sí que sucede con las personas que están en el equipo de droguería propiamente dicho, pero sí que tienen una serie de dinámicas, tienen una serie de encuentros y tienen unas responsabilidades que ahora contaremos, ¿vale? Con el objetivo de favorecer que esta nueva configuración tenga sentido. Primero, ver que se puede llevar adelante y segundo, tener un feedback muy rápido y muy cierto de qué es lo que está pasando con negocio. Y aquí pongo el acento en esa, o digamos, subrayo esa palabra. O sea, para nosotros tiene sentido esto en negocio. Estamos en un área comercial. Estamos hablando de que todo esto que estamos haciendo tiene como objetivo, y de ahí, en la última línea lo estáis viendo, como objetivo mejorar el negocio. Entonces estamos diciendo, bueno, pues objetivos, ¿no? Decíamos en la parte anterior. Objetivos comunes. Venga, pues nos lo jugamos un poco más. Objetivos de negocio. ¿Esto qué es? El área comercial, ¿no? Vale, pues entonces, en lugar de ir a métricas que nos pudieran dar luz sobre algunas otras cuestiones, pero que sean métricas heredadas, lo que vamos a hacer es generar las nuestras. ¿Y qué métricas más pegadas al negocio y más nuestras, hablando desde el punto de vista de comercial, que ventas, margen de compra? Esas eran las iniciales y ahora ponemos el emergentes, ahora veremos por qué. Bueno, os lo cuento si queréis en un momento, y es que ventas y compras estaba establecido desde el principio. Tanto las personas que trabajan en las áreas de compras como en las de ventas tienen el mismo objetivo, y ahora Carlos contará cómo opera eso en sus objetivos personales, que es lo que, con arreglo a lo que se les va a evaluar al final de año, ¿vale? Sí. Y entonces se dejaba, no obstante, abierto a esas otras emergentes, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir creando nuestras propias métricas. Y una cosa muy interesante que sucedió era que hay una particularidad que os parecerá lógica, que es que, oye, pues tenemos que tener en cuenta algo que se llama las faltas, ¿no? Es como estas cosas que no acaban de llegar a la tienda, que no acaban de ponerse en la estantería, ¿no? ¿Y cómo podemos medir eso? Bueno, pues el equipo se dio cuenta de que poniendo el ojo en esa métrica se impactaba de una manera muy visible esos otros dos objetivos principales. Naturalmente, si tú no tienes algo en una estantería, no lo puedes vender. No quiere decir que el hecho de que trabajes muy intensamente en la reducción de las faltas vas a tener un incremento radical de las ventas per se, pero desde luego en el otro sentido sí funciona. Si no lo tienes, no puedes venderlo, ¿vale? Entonces empezaron a darse cuenta de que, oye, pues aquí hay una serie de informes, aquí hay una serie de participantes con los que no estábamos hablando, se les invita a la zona, se les invita a las sesiones, se les invita a las reuniones y se opera de una manera completamente distinta y radical con respecto a lo que había antes, en el sentido de nos ponemos a hablar, oye, ¿qué pasa con las faltas? ¿Quién es la directora del área que manda en esto? Pues esta señora. Bueno, pues vamos a invitarla a esta mesa para que nos cuente y para que nos diga cómo podemos trabajar juntos para que eso opere. Y algo que parece tan básico, que nos parece tan pegado a nuestros principios y a nuestros valores, y que es algo que parece que es como parte de nuestro ADN, pues es que funciona y tiene ese impacto. De repente les traes a la mesa, empezamos a hablar y todo de repente se suaviza, se soluciona, no mágicamente, naturalmente,
pero de repente la gente empieza a pensar en la misma línea, empieza a pensar en el mismo horizonte, ¿no? Sí. También, al hilo de lo que comentaba David, tened en cuenta que partimos de un entorno muy experimental en el que estamos creando un equipo de la nada. Aseguramos esos básicos, que son indicadores y 2 equipos, 2 células, el equipo per se y el comité de apoyo, que como decíamos son pequeñas personas que pueden impactar y traquear, luego veremos un poco más el detalle, pero estamos bajando ya al detalle y vamos a hablar de, como digo yo, de qué hemos hecho hacer del verbo hacer, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese detalle también. Vale, entonces creo que bueno, en este diagrama podemos ver bien un poco cuál era nuestra idea. Nuestra idea era, por una parte, enfoque tradicional de sistema de puestos, de organigrama, etcétera, sacar a esas personas del área comercial y meterlas en un equipo que solo tengan relación entre ellos, digamos, ¿no? Con una configuración bastante simple, es decir, vamos a centrarnos en que o sea, cuando decimos simple, queríamos ir de menos a más. Queríamos tocar procesos que al principio solo fueran cuestión de pequeños refinamientos de algunos procesos para luego atacar a procesos de mayor envergadura. ¿Por qué? Porque cuando presentamos esto al CEO o a los propios directores, ¿no? del equipo, pues tenemos que ver que efectivamente esta nueva forma de trabajar que estamos llevando a cabo en comercial está dando sus pequeños frutos, para que eso nos abra la puerta para poder meter el pie y meternos en procesos más grandes. Esto ha sido una lucha bastante importante y, bueno, varias de las personas que hay aquí lo sabéis. Y bueno, en eso estamos avanzando, ¿no? En empezar de lo simple a lo más complejo. Con un enfoque de transparencia, era el departamento de comercial, tened en cuenta que compras y ventas se sientan en la misma mesa, pero de espaldas, ¿vale? El de compras negocia con el proveedor, el de ventas se sienta aquí y lo que le interesa es vender. Entonces, al final están espalda contra espalda. Están bastante, además, tradicionalmente, no solo hablando de día, son perfiles que están, en cierto sentido, no voy a decir confrontados, pero sí que tienen objetivos contrapuestos, ¿vale? Entonces, no estaban acostumbrados a compartir datos básicos del funcionamiento. Por eso le dimos especial importancia al tema de la transparencia. Con un objetivo común, como os decía, no tenían objetivos comunes. Entonces, pusimos unos objetivos que ahora veremos en la siguiente diapositiva, no dentro de 2. Veremos cuáles eran esos objetivos específicos. Y aquí sí que os vamos a dar el detalle también. Sí que nos centramos en 3 variables importantes del objetivo. NPS es Net Promoter Score, que ya sabéis que al final es todo lo que salga 9 o 10, al final para nosotros es el indicador de cliente, de si nuestros clientes nos quieren, nos compran o no, y todo lo que sea menor de 9 pues no nos sirve. Ese era un indicador clave para nosotros. Luego el tema de rentabilidad y valor añadido también, que estuviéramos dando a nuestros clientes, y la parte de metodología Agile, es decir, hasta qué punto este nuevo equipo está utilizando esa metodología, y eso tenía un peso en sus objetivos, es decir, en la pasta que están cobrando también, ¿vale? Como extra. Y luego, bueno, aquí la parte de mejora continua e innovación, bueno, alineado al enfoque Agile, que todos conocéis. Foco en cliente, ¿vale? Siempre Día hemos sido una compañía muy centrada en hard discount, en precio, y desde hace unos años para acá estamos rotando la brújula de la compañía y el foco ya es cliente. Lo que queremos es dar un valor añadido al cliente en el servicio, ¿no? De ahí la creación de los D&Go, la diversificación de negocios, enseñas, etcétera. Y luego que el equipo fuese autoorganizado, es decir, que el equipo tuviese la suficiente autonomía, sabíamos que iba a ser difícil al principio, pero que sí iba a ir poco a poco generando una mayor autonomía, y que ese equipo estuviese sponsorizado. Y aquí ponemos esa parte de sponsors, podría referenciarse al comité de apoyo, que decíamos, porque en un primer momento querían ponerle el comité de pilotaje, pero como sabéis, el lenguaje dice mucho más de lo que queremos, y pilotar es dirigir, y lo que no queríamos es que ese comité dirigiera al equipo. Entonces, comité de apoyo, porque lo que hacen es favorecer la autoorganización del equipo y el desempeño del propio equipo. Y la figura de los sponsors nos parece clave en este sentido, ya que ellos son también los decisores en el negocio. No estamos hablando ya de un equipo que genera producto de IT, ¿no? Sino que además tiene que estar muy pegado al negocio, tiene que ser muy relevante para nuestro cliente. Vale, y entonces, todo esto, ¿no? Le sentamos juntos, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué estamos utilizando? Estábamos diciendo antes que no utilizábamos un enfoque que hubiera servido en otro lugar, en otro contexto, en otros equipos, y tampoco lo íbamos a traducir, sino que lo que hicimos fue tomar algunos eventos y algunos artefactos que veíamos que funcionaban, nos habían funcionado en el framework de Scrum, nos funcionaba algo de Kanban. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No solamente sentar a los equipos juntos, como decía Carlos, ni tampoco solamente unir a las capas directivas para que tuvieran esa labor de sponsorización y de impulso, sino que empezamos a trabajar
del verbo hacer, como dice Carlos, ¿no? Entonces, generamos el tablero de flujo de trabajo, ¿vale? Es un tablero que de momento es un proto Kanban que contiene cuál es el flujo, cuáles son cada una de las actividades que tienen que desarrollar estas personas para entregar valor, ¿de acuerdo? Parte de los demás artefactos, o sea, es por supuesto el tablero de objetivos, lo tienen muy presente. Los objetivos se van revisando o se van viendo, tenemos datos todos los meses, aunque las evaluaciones se producen trimestralmente, pero nos parece capital que el equipo tenga pulso, vaya teniendo cierto tacto de qué es lo que está pasando, con cuanta mayor frecuencia mejor, pero no demasiada, ¿vale? Porque al final ya sabéis lo que pasa esto, ¿no? Sí. Cualquiera que haya visto un control chart ya sabe lo que pasa si se fija en puntos muy frecuentes y muy hemos puesto hasta los productos de droguería, claro. Como veis. Vale, ahí está. Claro. Entonces, ¿qué más? Se abre un tablero de dependencias en el que podemos analizar con quién nos estamos entendiendo o con quién nos deberíamos estar entendiendo para impactar en nuestros resultados. Y un tablero de iniciativas. También estamos trabajando en un tablero de experimentos, etcétera, etcétera, para que ellos mismos tengan esa sensación de empoderamiento y de propósito de decir, no solamente me vale lo que detecto, sino qué estoy haciendo para poder impactar en esos resultados, ¿de acuerdo? Aparte del comité, sí. Sí, eso es. Bueno, estaba un poco comentando los artefactos. El comité, efectivamente, lo que hace es que se reúne mensualmente. El comité mensualmente, justo después de haber recibido los resultados, se reúne. Entonces el comité tiene dos funciones, el comité de apoyo tiene dos funciones básicas. Solo son dos, pero son dos, creo, muy importantes. Una es asegurar la autonomía del equipo, y esto es un trabajo que hay que hacer con ellos y que tienen que hacer ellos de una manera muy intensa y muy extensiva a la vez. Esto es lo más difícil. Claro. Porque están acostumbrados a tomar las decisiones por ellos, ¿no? Entonces es una rotura cultural muy importante la que hay que hacer aquí. Es un trabajo del día a día, como decía David. Eso es. Claro, asegurarte de que pueden ser autónomos. ¿Y esto cómo funciona? Porque claro, al principio, cuando se suelta esa cuerda muy tensa, ¿no?, de los resultados y de la directiva, es como, ahí va, ahora de repente es todo como demasiado flojo, ¿no? Demasiado laxo, ¿no? Y es como, ahí, pues yo no sé hasta dónde caen los equipos, tampoco saben hasta dónde pueden llegar en esa autonomía, en ese empoderamiento, y los directores tampoco saben hasta dónde les tienen que dejar. Sí. Entonces se abre un estilo, no una conversación, se abre un estilo de conversaciones diferente a los que no están acostumbrados. Y me siento raro diciendo conversación y diferente, porque parece que la conversación es algo que sí que es natural a las personas, es algo inherente al ser humano, pero sabréis que el estilo de conversación es muy diferente cuando se están tocando estas partes, como dice Carlos, ¿vale? Otra de las cuestiones que utilizamos, eventos. Al final hacemos lo que podría ser una stand-up meeting diaria, una Kanban Daily o una Daily Kanban o una stand-up de Scrum, en la que durante 15 minutos al día junto al tablero se sincronizan. No se reporta, porque una cuestión que no os he contado es que no hay un responsable, no hay un líder del equipo, ni una lideresa. Absoluta autoorganización. Entonces no se reporta a nadie, se sincronizan. ¿De acuerdo? Y al final de cada periodo, de cada 3 semanas, tienen el equivalente a una Service Delivery Meeting de Kanban que conocemos, ¿no? No sería una review de Scrum, sería más parecido a una Service Delivery Meeting de Kanban, donde no se trata de hacer creación iterativa incremental, sino de chequear cómo hemos estado entregando valor. Y se agrega, como parte de las iniciativas de mejora continua, una retrospectiva. Eso sí, facilitada como las conocemos. ¿De acuerdo? Vale, sí, vamos a avanzar la parte de los objetivos bastante rápido porque no nos gustaría que os fuerais sin ver la parte final de los aprendizajes. Estos son los objetivos que tienen los miembros del equipo. Hay una parte muy importante que pesa de su objetivo, que es el 60%, que nos pesa a toda la compañía, que es el objetivo de venta de la enseña DIA, ¿vale? Al final, la enseña DIA pesa mucho dentro de todo el grupo, entonces esa nos marca un poco la mayoría de nuestro objetivo. Y luego de esa otra parte del 40%, en un primer momento, estos miembros del equipo tenían un 10% orientado a franquicia, el 10% de cliente que decíamos, y 2 objetivos individuales, que cada uno de ellos pesaba el 10%. Entonces dijimos, de esta configuración del 40%, ¿qué podemos sacar para meter un nuevo objetivo común a todos ellos sin afectar a la parte de cliente? Porque para nosotros era muy importante que siguieran teniendo el foco en cliente. Y por otro lado, tampoco queríamos dejar coja la parte a la que ellos han dado servicio tradicionalmente. Les estamos sacando de sus equipos, pero ellos siguen también en parte haciendo trabajo de su área de donde venían, de origen.
Entonces, eliminamos estos dos objetivos, le damos un peso del 20% a esa parte y la distribuimos en tres factores. La parte de venta, es decir, si el volumen de venta va creciendo o no versus previous year, versus año pasado. El margen, es decir, cuál es la rentabilidad de esa venta, ¿vale? Que eso es importante y viene determinado por diferentes factores. Y luego hasta qué punto están aprendiendo a utilizar esta nueva metodología, ¿no? Entonces ahí sacamos ese porcentaje total. Y dos factores muy importantes que les dijimos es, oye chicos, porque tenían mucha presión, claro, lo que os decía antes, eran una isla dentro de un mar que giraba en otra dirección. Entonces, en un primer momento vamos a mediros de forma cualitativa, es decir, cómo estáis trabajando, qué es lo que estáis haciendo, qué aprendizajes, qué mejoras, cómo estáis entregando mayor valor. Y no tanto vamos a poner el foco en la parte cuantitativa, luego es verdad que le daremos recorrido. Y por supuesto un seguimiento trimestral, para que no sea solo anual, sino que puedan ir viendo por dónde van. Exacto, entonces, bueno, pues ahora vamos a compartir un poco lo que nos parece que puede tener algo más de valor, que es que hemos aprendido. Porque esto, más que ser un caso que podría denominarse de mayor o menor éxito, a nosotros nos parece que lo valioso es compartir con vosotros cuáles son los aprendizajes que nos ha pasado y que hemos aprendido, por si os sirve. Bueno, ¿y qué estamos aprendiendo? Y que estamos aprendiendo, por supuesto, esto es un camino que no ha hecho más que empezar. Una de las cuestiones es que la multimodalidad es agotadora. Es decir, esto no va de una organización bimodal en el que tenemos una cosa que es Agile y otra que no es Agile. Luego veremos en la última sección, nos contará Carlos que para nosotros hay varias, no solamente dos. Pero que también merece la pena meterle energía. Es decir, requiere mucho esfuerzo, pero merece la pena, los resultados se van notando. ¿De acuerdo? Otra, el equipo directivo también tiene que ser equipo. Si las personas que están tomando decisiones e impactando, impulsando, desimpulsando, no funcionan como equipo, no tiene sentido. Y de aquí Edu sabe bastante de lo que estamos hablando, ¿verdad, sí. Edu? Si no hay objetivos comunes, ni te lo plantees. Es decir, no puedes poner a gente a trabajar en un mismo equipo cuando a uno le dicen una cosa y a otro le dicen otra. O sea, el primer paso y el básico que nos parece más importante es objetivos comunes. Claro, cuando hablábamos de la combinación de resultados o de objetivos cualitativos y cuantitativos, no solamente era por lo que decía Carlos, ¿no? Son equipos que eminentemente, por definición, tienen mucha presión, sino que además es como, oye, no de repente todo va a ser quali, ¿no? Bueno, do your best. No tiene que ser eso. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es meter toda la presión en el resultado cuantitativo al principio, que es cuando se está formando el equipo, cuando están generando esas nuevas conversaciones. ¿De acuerdo? Entonces, se pone mucho peso en la parte cualitativa y se va tornando, según avanza la madurez del equipo, en una revisión más cuanti. ¿Qué más hemos aprendido? Confianza. O sea, la palabra confianza es clave. Esto, pero para casi todo, pero especialmente en este equipo, tienen que haber confianza. Tienes que darles margen de confianza. Si no, sienten mucha presión. Eso es. Otra, el comité de apoyo no debe ser decisor, o sea, no deben decirle lo que tienen que hacer porque ya lo hacían antes, pero sí que tienen que tener capacidad de tracción. Muchas veces siempre se tienen que relacionar con otras áreas, con otras directivas, con otras direcciones, y son los miembros del equipo de directores los que tienen que ayudar a que esas redes se tejan y que esas relaciones se estrechen. Además, otro de los aprendizajes que sacamos es que nosotros entrenamos y formamos a toda la gente del equipo antes que a sus directores, lo cual tuvimos ahí un pequeño desacompañamiento, ¿no? Aquí nos planteábamos, oye, preguntaos si lo que queréis es que vayan a la par y que estén sincronizados, si no, va a haber ciertas confrontaciones y ciertos problemas. Mirad, a ver, y otra cosa que ya sabéis muy bien es que la dedicación parcial de los miembros del equipo no suele tener nada bueno. Sí. Ni en equipos de desarrollo, ni en equipos de entrega de valor. O sea, si no tienes un enfoque al equipo en el que estás trabajando, no suele ser buena idea. Sí. ¿Y cómo vemos el futuro, no? Eso es. ¿Cómo vemos el futuro en una organización ilíquida? Hablábamos antes de la bimodalidad o de la multimodalidad. No sabemos en qué va a terminar todo esto, sabemos en qué estamos avanzando y cómo estamos incorporando lo que aprendemos, pero nos parece que puede tener algo parecido a esta pinta. Sí, bueno, nosotros cuando trabajamos esta imagen y pensamos cuál debe ser o cuál puede ser hacia dónde vayamos, en nuestro modelo en concreto, lo que sí teníamos claro es que había una parte de desarrollo más tradicional, de desarrollo de producto de IT, ¿no? Que este es en el que más o menos estamos todos bastante familiarizados, tenemos un modelo de Scrum bastante identificado en esa parte. Luego tenemos la parte de departamentos más de staffing, de soporte, de áreas tradicionales como puede ser recursos humanos, financiero, logística, etcétera, ¿no? En la que, bueno, creemos que no va a ser Agile y que además estamos yendo hacia la automatización de los procesos, ¿no? Y la robotización. Pero luego hay una parte, toda esta parte de abajo, que es la que creemos que tiene que ver, al menos en nuestro caso en día, con cliente, con negocio, que sí que
En esta parte podríamos encasillar o meter a la parte de apps que comentaba antes David. Todos los equipos que están haciendo apps tiendas, app franquicias, app clientes son, digamos, equipos de desarrollo que trabajan pensando siempre en el cliente externo y muy vinculados a negocio. De ahí que pongamos la figura de los comités de apoyo, de los decisores de negocio también. Y en la parte de Business Run entraría esa parte de comercial, ¿no? De áreas que, pues, que tradicionalmente no han estado ahí metidas y que tenemos que ver cómo encajarlas en la parte de negocio. Esto es todo y no sé si creo que nos hemos pasado. Igual sí. tenemos algún minuto para alguna pregunta. No sé si os apetece hacer alguna o surge alguna duda.